Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Qué bueno que nos estás acompañando y bueno, pues te invitamos a que te quedes en esta transmisión. Soy Marijo Muñoz, buenos días. Hola, buenos días, Marijo. Yo soy Rosevite y así es, bueno, invitarte a que te quedes con nosotras durante la siguiente hora. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante interesante que parte justamente de una investigación de una de las maestrías de la Universidad Veracruzana, que es la maestría en prevención integral del consumo de drogas del Instituto de Ciencias de la Salud. Es decir, el tema del día es drogas al volante. Así es, Rosy. Bueno, pues las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos que actúan sobre el sistema nervioso, generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento. Así es, y bueno, durante esta emisión vamos a explorar sobre el consumo de drogas, cómo el consumo de drogas justamente puede causar dependencia y discapacidad, además de problemas crónicos de salud. Y bueno, pues durante esta emisión exploraremos sobre el uso continuo de drogas que puede causar la dependencia y discapacidad, además de problemas crónicos en la salud. Y bueno, nuestros invitados, quienes forman parte del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, nos compartirán información al respecto, obviamente enriquecedora y con un sustento justamente metodológico. Y si tienes dudas sobre el tema del día, te invitamos a que interactúes con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales. En Facebook e Instagram nos encuentras como CendiUV, en Twitter como @CendiU y en TikTok como @Cendiu.v. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y bueno, pues recuerda que a través de estas redes sociales que nos comparte Rosy, pues tenemos algunas dinámicas, algunas encuestas y bueno, recuerda que para nosotros es muy importante conocer tu opinión. Si quieres hacer también alguna sugerencia de algún tema en especial o alguna duda que tengas acerca de los servicios que ofrecemos en el CENDIU, bueno, pues lo puedes hacer a través de estas redes sociales. Y bueno, pues antes de iniciar quisiéramos compartirte la frase de esta semana que dice: unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. Esto lo dice Plutarco. Y bueno, pues estamos por iniciar esta emisión de Naturalmente Universitario y te invitamos a que te unas a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre el consumo de sustancias. Prepárate para aprender y reflexionar sobre este episodio en Naturalmente Universitario. Comenzamos. Y comenzamos, por supuesto, con esta presentación que nos da mucho gusto que nos acompañen la estudiante y maestrante en la maestría en prevención integral del consumo de drogas, la estudiante Sandra Monserrat Domínguez Gómez, y el doctor Jonathan Cueto Escobedo, investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Bienvenidos. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenos días. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, nos gustaría, doctor, que nos compartiera información sobre el uso de sustancias sin fines de lucro. Ok, sí, bueno, realmente el ser humano lleva muchísimo tiempo utilizando distintos tipos de sustancias para modular las emociones, como bien lo decían por ahí. Y inclusive estas sustancias adictivas habría que recordar un poquito, vamos a hablar de otro contexto, ¿no? Porque siempre que pensamos en adicciones, pensamos en gente que las consume con fines completamente recreativos, es decir, para divertirse, por los efectos placenteros que hay, aunque después se vuelvan nocivos. Y lo asociamos a esa parte, ¿no? Siempre a una cuestión como de la búsqueda de placer o de evitar los problemas, y de ahí han venido cuestiones hasta de estigma en muchos aspectos, pero no en todos los casos es así. Hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Si nos vamos inclusive a antes de, pues las drogas se utilizaban con fines religiosos y era completamente aceptable de alguna manera. Los chamanes las utilizaban y hablaban de que, bueno, eso les permitía contactarse con otros planos y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente nuestra concepción ha cambiado mucho, pero si nos damos cuenta, pues ahí estaba asociado a otra explicación completamente diferente. También, por ejemplo, se puede asociar a otro tipo de actividades como es el deporte, que en muchos casos a veces se daban para aumentar el rendimiento
o inclusive no en deportistas como tal, pero se sabe muy bien que las hojas de coca los nativos las utilizaban precisamente por las propiedades estimulantes para poder caminar mucho más tiempo, para tener un mejor desempeño físico y evitar la fatiga y el hambre, por ejemplo. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Decíamos de los deportistas también, o sea, los deportistas, de ahí viene el famoso monitoreo, ¿no? Que todos estamos al pendiente de las Olimpiadas, por ejemplo, los resultados de los doping y todo esto, porque hay diferentes sustancias que pueden aumentar el rendimiento físico. Hoy son más complejas, pero antes eran muchas drogas estimulantes, las anfetaminas, por ejemplo, que le permitían a estas personas, pues sí, ser más rápidas, ser más fuertes, aguantar más, y entonces, bueno, pues eso era como una trampa ahí, pero pues lo ocupaban precisamente, quizá no es un trabajo como tal, pero para asociarlo a una actividad en específica, ¿no? Y bueno, la cuestión aquí es que también hay trabajos, de alguna forma, que se relacionan con el uso de estas sustancias. Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos tenido que desvelarnos, por ejemplo, porque tenemos que trabajar más, o tenemos que esperar proyectos, o etcétera, o pararnos más temprano de lo común y de repente decimos, bueno, pues un café, ¿no? Y si lo estamos haciendo precisamente para despertar o para quitarnos el sueño, y lo hacemos porque los alcaloides que están ahí en el café, pues lo que nos permiten es eso, ¿no? Una activación motora importante. Entonces, bueno, el café quizá no es de estas sustancias completamente peligrosas, pero sí que tiene estas propiedades adictivas también, y la estamos ocupando de alguna manera. Está por un lado los cafecitos que nos aventamos para platicar y todo esto, pero el contexto diferente de los estudiantes, ¿no? Donde inclusive bebidas energéticas a veces para aguantar toda la noche estudiando, pues esos serían otro tipo de usos que no necesariamente están relacionados únicamente a experimentar placer. Quizá algo más grave también sean ciertos tipos de trabajo en donde se pueden presentar lesiones. Los deportistas de alto rendimiento, de nuevo regresamos a ellos, algunos obreros que trabajen con cuestiones de trabajos muy pesados, de levantar cosas muy pesadas. Se habla mucho de los ferrocarriles, por ejemplo, de otras ramas de la construcción, en donde puedan estar sometidos a accidentes graves. Normalmente después de este tipo de accidentes experimentan lo que se le llama dolor crónico, y no cualquier tipo de analgésico sirve. En esos casos en específico hay unos analgésicos muy particulares que son del grupo de los opioides, que desafortunadamente por un lado es lo único que les hace efecto, y desafortunadamente porque hay que manejarlos con mucha precaución, ya que pueden ser adictivos también. Entonces, con todos estos ejemplos nos damos cuenta de que el uso de sustancias pues no está únicamente relacionado a la fiesta o a la delincuencia, sino que también hay contextos y contextos laborales, ¿no? Y eso es también un poquito de lo que se va a hablar en este momento, de un contexto muy particular, que es precisamente el de los transportistas. ¿Sí? Pero Así bueno, es. también... Adelante. Bueno, sí, no, pues precisamente quería que platicar un poquito de esto, de que, bueno, pues hay muchos trabajos que son propensos precisamente a este consumo de sustancias en general, pero hoy nos vamos a especializar un poquito en el tema de los transportistas, y bueno, quisiera que los dos nos platicaran por qué precisamente los transportistas son los que están consumiendo más sustancias o sustancias. Sí, claro. Bueno, eso es algo muy interesante, porque de repente todo el mundo siente la molestia, ¿no? De decir, ay, pero pasaron a exceso de velocidad, o nos están aventando el camión, o están estorbando aquí, cosas por el estilo. Pero a veces no vemos todo el contexto que hay detrás de este tipo de trabajos, y todas las presiones o otros factores que pueden estar asociados a este consumo. Y entonces, en ese sentido, se planteó un trabajo que investigara esa parte, que pudiera obtener contactos precisamente directamente de estas personas acerca de todos estos contextos y qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proyecto precisamente de Sandra, que llevó a cabo durante la maestría, y que ella les puede platicar un poquito más al respecto de algunas cuestiones metodológicas. Claro, Sandra, si nos quieres platicar un poquito. Claro que sí, gracias. Pues sí, efectivamente, como comparte el doctor Jonathan, este proyecto de investigación forma parte de la preparación para la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Y bueno, lo elaboré durante la generación, durante el año 2021,
y bueno, actualmente se encuentra ya cerrando lo que es la etapa final de este proyecto. Es un proyecto sumamente interesante por las implicaciones que tiene a nivel metodológico, las cosas que tuvimos que contemplar al llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, es un trabajo en el cual se entrevistó cara a cara a los operadores, cosa que suele ser muy difícil y que también se ha agradecido mucho la colaboración de los transportistas, porque ellos constantemente se encuentran fuera de sus empresas, fuera de sus domicilios, no se encuentran en un lugar fijo como tal al cual recurrir o poder acudir a las empresas para obtener estos datos. Preferimos hacerlo a través de encuestas que ellos iban llenando en formularios de Google y que también requiere cierta dificultad porque pues lógicamente lo tenían que hacer en sus periodos de descanso, los cuales suelen ser pocos y muy breves. Y entonces se les aplicaba una encuesta, que es una encuesta que ya está validada mundialmente, que es el ASIST, y en esta encuesta se iban preguntando cuestiones sobre cómo qué tipo de sustancias consumían, si es que las consumían, en qué momentos, qué tipo de consecuencias físicas, familiares o algunas veces con amistades les había traído, algunas de las sensaciones físicas que obtenían después del consumo. Y también se hicieron otras preguntas que tienen que ver más con sus condiciones laborales, ¿no? Nosotros estábamos interesados en poder entender cuál era el contexto laboral del transportista y ver de qué manera podría estar influenciando este consumo, porque se suele desconocer mucho respecto a este ámbito laboral. Lógicamente, bueno, la recopilación de toda esta información se hizo con el consentimiento del transportista y ellos mismos iban refiriendo o hacia otros compañeros o los iban motivando a ir contestando la encuesta, cosa que me pareció también pues muy padre en el sentido de que ellos tienen una gran necesidad de que se conozca cuál es el ámbito en el que ellos se desempeñan y cuáles son los desafíos a los que se enfrentan día a día. Una vez que nosotros hicimos la recopilación de estos datos, también se aplicó un pilotaje, que esto quiere decir que se sondeó cierta cantidad de transportistas para ver más o menos cuáles eran los resultados que íbamos teniendo y ver si la investigación era viable o no. Y una vez que aplicamos esto, bueno, se decidió correr ya todas las pruebas, todas las encuestas y hacer un análisis estadístico que nos permitiera ya tener una información real y que pudiéramos contar y tener, como quien dice, datos duros acerca de qué era lo que encontrábamos, ¿no? Esto para nosotros pues fue muy relevante porque a pesar de que es información que ya se ha obtenido en otros países y que concuerda totalmente con lo que nosotros vimos, en México lamentablemente no estamos tan actualizados en las investigaciones que hay respecto a este medio, que además pues es muy importante para el sector económico, ¿no? El sector empresarial, ya que sin los transportistas pues no se podrían mover muchas de las cosas que actualmente consumimos, ¿no? O con las cuales funcionan otro tipo de industrias o de servicios. Entonces, básicamente así fue como llevamos a cabo la investigación y mucho tuvo que ver la colaboración del operador, quienes contestaban estas encuestas y por supuesto del apoyo del doctor Jonathan. Así es, pues la verdad es que tú bien lo comentas, ¿no? Ellos también tenían esta disposición justamente para participar, para que la gente conozca el medio, ¿no? El trabajo en el que se realiza y bueno, pues a lo largo también de la emisión nos irás platicando algún par de anécdotas durante este proyecto de investigación y bueno, pues queremos invitarlos a que se conecten a esa transmisión y si tienen algunas dudas sobre el tema, obviamente pues es el momento porque nuestros invitados expertos en este tema las podrán ir resolviendo a lo largo de la misma. Queremos también invitarte a que nos contactes a través de Facebook e Instagram y YouTube, nos encuentras como Sendiuber, en Twitter como @Sendiu y no olvides obviamente pues compartir nuestro contenido si te parece interesante. Y la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando es la siguiente: unos pocos vicios son suficientes para oscurecer muchas virtudes. Esta frase es de Plutarco. Así es, y bueno, también recuerda que todos los jueves tienes una invitación en la primera emisión de Naturalmente Universitario en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en el 90.5 de FM y también recuerda que nos puedes seguir en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Estaremos completamente en vivo.
Así es que bueno, pues también invitarte a que visites nuestro canal oficial en YouTube, donde podrás ver las emisiones pasadas de Naturalmente si te perdiste alguna de ellas y bueno, obviamente el estreno semanal. Búscanos en YouTube como Sendiube, no olvides darle seguir y la campanita para que te lleguen justamente las notificaciones de los videos semanales. Así es. Y bueno, continuamos en Naturalmente Universitario. Recuerda que el día de hoy nos acompaña la médico cirujano y estudiante de la maestría en prevención del consumo de drogas, Sandra Montserrat Domínguez Gómez, y el doctor Jonathan Cueto Escobedo, investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Y bueno, justamente continuamos contigo, Sandra. Nos gustaría que nos compartieras las características del medio laboral, de los transportistas, que bueno, obviamente pues fue parte de la información que obtuviste durante este proyecto de investigación. Claro que sí, gracias. Bueno, pues primero es muy importante considerar que los transportistas tienen un trabajo bastante difícil, ¿no? Ellos se enfrentan a desafíos pues únicos en su trabajo y que aunque existen otras profesiones, otros sectores laborales, como bien detallaba el doctor Jonathan, que pudieran compartir ciertas características como las jornadas extenuantes, como por ejemplo los profesionales de salud que trabajan por largas horas y que trabajan también en situaciones estresantes, ¿no? Por lo que conlleva atender a personas en crisis y en urgencias. Bueno, muchas veces no consideramos otros ámbitos como el de los transportistas. Ellos normalmente están trabajando jornadas diarias que van de más de 14 horas, lo cual, bueno, si nosotros hacemos un promedio, estamos hablando que son más de 80, 98 horas semanales, respecto a lo que estamos acostumbrados de manera rutinaria, las 40, 45 horas, ¿no? Y que además la gran mayoría de estos transportistas pues están trabajando en turnos nocturnos, donde la complicación es todavía mayor porque tienen que estar constantemente atentos tanto a las condiciones de las carreteras, ya sea por situaciones de inseguridad o simplemente por las situaciones de la infraestructura, y que esto está generando una demanda de atención constante, mucho estrés, mucha ansiedad, y que de alguna manera pues esto puede propiciar que el operador se exponga pues a un mayor riesgo de adicción. ¿Por qué? Porque además de que trabajan durante largas jornadas y que están expuestos a niveles muy altos de tensión, la verdad es que también están sujetos a otro tipo de presiones que tienen que ver con los plazos de entrega, ¿no? Muchos de ellos han ido cambiando la manera en la que brindan este servicio derivado a las demandas que existen mundialmente, ¿no? Que tiene que ver en las logísticas de entrega de los productos, donde quizás se les presiona también dependiendo la carga, ¿verdad? Si tienen una carga que se echa a perder o si están transportando un combustible, algún tipo de material peligroso, lógicamente tienen unos tiempos establecidos en los cuales ellos se ven presionados a rendir con esto, ¿no? O en algunas otras ocasiones porque son ciertas pautas que las empresas en las cuales están incorporados les solicitan que sea de esta manera, y que deja totalmente de lado las necesidades físicas de cualquier ser humano, como lo son el descanso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan que cumplir con estos tiempos estipulados de entrega hace que no puedan pararse a descansar. Y muchas veces otras condiciones por las cuales no pueden pararse a descansar tiene que ver también con los puntos de inseguridad que existen actualmente en todo el país, en las carreteras, donde están sujetos y vulnerables a que los asalten, a que les roben la carga, a que les roben el camión, o ciertas cuestiones de violencia, y que hacen que ellos no se puedan detener, que no se puedan detener a descansar, que no se puedan detener a alimentarse, y que esto es grave y va más allá porque tampoco pueden detenerse para acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un operador que está sujeto a un estilo de vida sedentario porque no se puede alimentar con una dieta balanceada o porque tiene alguna enfermedad que no se puede atender hasta que se baje del camión, o que está consumiendo para cumplir con estos periodos de entrega y que tiene palpitaciones o que tiene falta de aire o que está comenzando a alucinar y que no puede acceder a este servicio de salud, ¿no? Eso por la parte de la enfermedad o de la salud. Pero en las cuestiones emocionales, la verdad es que también el operador se encuentra sujeto a pasar mucho tiempo lejos de su familia
y en aislamiento. Llevando con esto, pues, depresión, ¿no? O síndrome de burnout por la fatiga, por no poder tener un descanso, por no poder estar cercano a sus seres queridos, exponiéndolos a un riesgo mayor. De igual manera, bueno, en este estudio nos dimos cuenta que la gran mayoría de los operadores tiene como escolaridad lo que es la secundaria, ¿no? O el bachillerato en algunos casos, y que sabemos que la educación es un factor muy importante por la manera en la que influye en cómo se forma la personalidad de cualquier ser humano, y que entonces esto constituye un factor protector al momento de que se tomen decisiones respecto a nuestra salud o respecto a nuestro estilo de vida de una manera a lo mejor más consciente, y que en el caso de los operadores pues pudiera estar de alguna manera vulnerable, ¿no? Otro de los factores que también es importante conocer y que yo creo que a nivel de cultura general muchos lo damos por hecho, pero no conocemos qué hay detrás, es que la dinámica del grupo del trailero o la cultura ejerce cierta presión social porque el trailero sea un hombre fuerte, ¿no? Se suele ver como que el hecho de tener la capacidad de manejar un camión tan grande o con esas complejidades hace que el trailero se vea como una persona que es fuerte, que no debe permitirse ciertas vulnerabilidades, ¿no? Y que hasta cierto punto pueden tener ciertas conductas un tanto machistas que van haciendo que él no se acerque a obtener ayuda o apoyo, ya sea para cuestiones emocionales o para cuestiones de la salud. Todo esto, pues, es un tema crucial porque ha afectado que el operador no pueda acceder a situaciones como los servicios de salud, a los derechos que cualquier otra persona debe tener, y que el trabajo debería proveer, ¿no? Uno no debería estar expuesto a estas enfermedades o al consumo de las drogas simplemente por dedicarse a algún tipo de servicio en específico. Y bueno, también expone hasta cierto punto a la población en general. ¿Por qué? Porque cuando existe un consumo de drogas, pues lógicamente el número de accidentes que va a haber en carretera va a ser mayor. Entonces, esta es una situación que concierne a todos, ¿no? El que los operadores estén bien también tiene un impacto en la sociedad en general, tanto por la manera en la que van a ser distribuidas muchas de las cosas que el día de hoy utilizamos, y también por la gente que transitamos en las vías en las que ellos transitan. Yo soy de esas que voy en la carretera manejando y si veo un tráiler, sí digo, mejor que pase, precisamente porque no, muchas veces no sabemos en qué condiciones anden, ¿no? Y ya, bueno, también un poquito de la fama, pero bueno, platícanos, Sandra, tú que hiciste toda esta parte de la investigación, ¿qué anécdotas te encontraste, qué te platicaron, que nos puedas compartir? Bueno, pues híjole, la verdad que son anécdotas como difíciles hasta que no volteamos a verlos y entendemos estas situaciones a las que ellos se exponen. Bueno, a mí en lo particular como que no me cruzaban por la mente, ¿no? Y son situaciones en las que ahora que estuvimos en la pandemia de COVID, muchos traileros estuvieron enfermos y estuvieron arriba de su camión, sintiéndose mal, con fiebre, y en ningún momento podían dejar de trabajar. Ellos tenían que cumplir pues con la entrega de sus cargas. La gran mayoría de ellos han sufrido algún tipo de asalto con violencia, con el impacto que esto pueda generar respecto al estrés postraumático, ¿no? De vivir una situación así, el riesgo de perder a tu familia. Muchos también comentan cómo después de este consumo han tenido algún tipo de secuela ya, a pesar de ser jóvenes, como infartos, ¿no? Arritmias cardíacas, problemas que no se esperaría que tuviera por la edad, ¿no? Del operador, y cómo constantemente han estado viviendo este rol que cumplen dentro de su familia, pero a través de una pantalla o a través de la comunicación por el teléfono, porque pueden pasar muchas semanas incluso sin que ellos lleguen a ver a sus familiares o lleguen a ver a sus hijos. Entonces, la gran mayoría de ellos comparte situaciones como estas y manifiesta con pesar cómo es que no les queda de otra, ¿no? Porque ese es el trabajo y esas son sus circunstancias. Y no me refiero, no les queda de otra en el sentido del consumo, porque tampoco hay que generalizar. No todos los transportistas están consumiendo, a pesar de que son la gran mayoría. Existen otras personas que no lo hacen,
sino que todos buscan llevar un sustento a su casa. Y en este caso, las condiciones laborales, tanto porque son extenuantes, porque tienen una alta complejidad, se los dificulta, pero también porque el hecho de no estar de alguna manera profesionalizados implica que el operador lamentablemente no reciba un sueldo base, complicando entonces o sometiendo al operador a que esté cumpliendo a destajo o en base a su productividad con el ingreso que él desee llevar a sus casas. Entonces, la gran mayoría de estas anécdotas tristemente tienen que ver con estas situaciones, con cómo padecen, con cómo incluso cuando llegan a descansar, pues tienen que descansar en su cabina, ¿no? No pueden bajarse a un lugar digno, muchas veces no pueden bañarse y bajarse a un lugar calientito, ¿no? Vamos a llamarle así para descansar, sino que están en sus cabinas de auto porque además tienen que cuidar la carga, ¿no? O porque además tienen que cuidar el camión. Y pues en esas circunstancias de mucho estrés, la verdad es que un descanso no puede ser reparador. Así es, pues la verdad es que además, bueno, obviamente de saber sobre el tema, ¿no? De investigar, que era tu objetivo principal, obviamente, pues te pudiste conocer parte de la vida de ellos y justo este tipo de información, ¿no? De la época de pandemia, que sí o sí ellos tenían que seguir trabajando porque tenían que entregar este producto, no por esta presión y obviamente pues porque obviamente necesitan el dinero. Y bueno, queremos también agradecer a quienes están conectando. Tenemos un comentario a Gabriel Arbizu Robles. Muchas gracias por compartir este tipo de evidencias, lo que nos lleva a reflexionar acerca de la forma en que se construyen las dinámicas organizacionales donde la productividad amenaza a la salud y o a la seguridad. Esto está asociado a la cultura, pues agradecerles y obviamente invitarlos a que sigan participando durante las transmisiones en vivo y obviamente si tienen alguna pregunta para nuestros invitados es el momento para hacerla y también por este medio pueden también compartirnos las propuestas de temas que les gustaría que vayamos abordando a lo largo de las emisiones de Naturalmente Universitario. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram y YouTube como SendiuV y en Twitter como @Sendiu, así que no olviden darles me gusta, seguirnos y obviamente compartir nuestro contenido. Y yo nuevamente les recuerdo que nos pueden seguir todos los jueves en punto de las 9 de la mañana en nuestra emisión de en Radio Ver, el 90.5 de FM. Recuerda que nos puedes seguir, puedes irnos en tu coche, en tu oficina, en la escuela, pero también nos puedes seguir en www.v.mx/radio transmisión. Así es, bueno, continuamos con el tema del día, que es drogas al volante, y nos acompañan la médico cirujano Sandra Montserrat Domínguez Gómez, quien es estudiante de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas del Instituto de Ciencias de la Salud, y también por parte de este instituto, el investigador de tiempo completo, el doctor Jonathan Cueto Escobedo. Y bueno, pues ya continuamos, ahora sí estamos en la recta final, como decía Rosy, si quieren hacer algún comentario, si tienen una pregunta o algo que quieran decir, pues este es el momento de aprovechar a nuestros invitados del día de hoy, pero bueno, pues ya, si ustedes nos quieren decir algunas conclusiones, recomendaciones que le puedan dar a la gente que nos está siguiendo a través de nuestro Facebook. Sí, claro. Bueno, destacar primero una cosa que quizás es muy importante. Lo que se observó aquí, por ejemplo, es que los conductores están consumiendo precisamente sustancias estimulantes que les permitan continuar trabajando, ¿no? Que es el caso completamente opuesto de luego las personas que salimos de fiesta de repente y tomamos copas. Bueno, el alcohol es un depresor del sistema nervioso, es un efecto completamente opuesto, ¿no? Entonces no es la misma naturaleza, no son el mismo tipo de riesgos, aunque hay riesgos ahí establecidos. Y bueno, tratar de hacer conciencia, siempre el tema de las adicciones y sobre todo desde esta perspectiva es bastante complejo, tomándolo desde un punto de vista laboral, porque si todos nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, en cualquier tipo de trabajo, si nosotros fuéramos los jefes y de repente uno de nuestros empleados llega, por decir algo, en estado de ebriedad o mal de salud porque tuvo una intoxicación alcohólica un día antes o cosas por el estilo, vamos a ver que el enfoque siempre es como de castigo, ¿no? Como de una persona irresponsable o de una persona que no está cumpliendo, pero lo que no tenemos también, lo que a veces se pierde mucho de vista es que ese ya es un uso problemático de la sustancia. O sea, es un pasito, cuando ese tipo de cosas se dan, es porque ya estamos a un pasito de la adicción. Si no es que ya estamos hablando de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? En cualquier tipo de trabajo. Entonces, ok,
Por un lado está la parte de, pues no puedo permitir que una persona venga así por diferentes factores laborales, porque es un riesgo para los demás, pero también es una persona que necesita ayuda, que necesita orientación, y todo esto pues debe proveerse dentro de este marco laboral también, ¿no? Se debe garantizar. Entonces, es un tema que a veces nos cuesta mucho balancear, ¿no? Si todos nos imaginamos en esa perspectiva de tomar ese tipo de decisiones, pues está un poquito complicado balancear ambos puntos, ¿no? Y no estigmatizar este consumo. Y yo creo que sería la parte más importante aquí. Y bueno, yo agregaría que actualmente existen muchas tecnologías en el transporte, en el mismo tráiler, que permiten monitorear las pausas, las velocidades a las que ellos recorren estas carreteras. Si en algún momento detectan que el operador se está durmiendo y se va saliendo de la carretera, pues envían ciertas señales de modo tal que se registre en la empresa que algo está pasando con ese operador. Pero lamentablemente, pues son vehículos que son muy costosos, entonces valdría la pena también para las empresas invertir un poco más en la implementación de estas tecnologías con la finalidad de que el operador vaya seguro, el que desde la parte del sector salud y desde las mismas empresas se fomenten estilos de vida saludables, ya sea a través de una capacitación en qué alimentos puede encontrar el operador fuera, ¿no? En los restaurantes donde se para comer, y de qué manera él podría alimentarse de una manera más saludable, de qué manera podría hacer cierta activación física o pausas durante 5 minutos en las cuales pueda tener algún tipo de ejercicio. Y bueno, lo que además es fundamental es el que el operador esté informado de cuáles son los riesgos a largo y a corto plazo del consumo de estas sustancias, ¿no? Los famosos pericos, del mismo café, ¿no? Que beben en exceso, de las bebidas energéticas, que no porque se encuentren en cualquier súper o tienda de autoservicio no tengan algún tipo de efectos físicos. Y bueno, finalmente también el que se pueda hacer una supervisión de manera adecuada a través de los organismos que regulan estas normas, el que las empresas cumplan con ciertas pautas que ya están normadas respecto a estas condiciones de trabajo de los operadores, y también que el operador se vaya acercando de alguna manera más a las instituciones, que solicite el apoyo, ¿no? Cuando detecta que existe ya un problema de salud que está afectando en su familia. Pues agradecemos muchísimo pues su tiempo, todos sus conocimientos, y muchas felicidades por esta gran investigación. También agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través de esta transmisión completamente en vivo, y por supuesto a José Guadalupe García González por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión en punto de las 12, bueno, la primera emisión a las 9 de la mañana y en la segunda a las 12 del día. Así es, 9 de la mañana, Radio V, 90.5 de FM. Exacto, ya se me andaba yendo. www.v.mx/radio/transmisión, todos los jueves, primera emisión, Naturalmente Universitario, 9 de la mañana, segunda emisión, a través de Facebook Live, 12 del día. Así que bueno, pues los esperamos en las 2 emisiones o en la que puedan acompañarnos. Y yo soy Rosy Vite. Y yo, Marijo Muñoz, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.